desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Como estáis escuchando, hoy no ha podido estar Dani, el pobre le ha tocado trabajar, con lo cual me toca a mí ser aquí el presentador hoy. Y al otro lado de la línea tengo a Juan. ¿Qué tal, Juan? Hola a todos, pues un poco en shock ahora mismo porque acabo de enterarme de que nos ha dejado Carlos Alberto Reutemann, así que pues un histórico de la Fórmula 1 y además latino, argentino, o sea que una pérdida, ¿no? para lo que es la cultura de la Fórmula 1. A ver si Carlos se anima y nos hace un Histo Racing sobre Reutemann, un episodio que seguro que nos merecemos y que seguro que escucharemos todos. Sí, yo evidentemente no, por una cuestión de edad, no he visto ninguna carrera de Reutemann, pero sí que es un nombre que me suena, ¿no? Ganador de 12 carreras con Brabham, Ferrari y Williams, con lo cual pues es un múltiple ganador de grandes premios que en 2017 le diagnosticaron un cáncer de hígado y pues ha fallecido en las últimas horas. También está José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues a mí me pasa como a Emma. Yo, por generación, yo no he coincidido con Reutemann. Y de hecho no es ni de los que tengo en la memoria, o sea que me coge muy lejano. Pero bueno, lo que decís, pues un personaje histórico de la Fórmula 1 y estas cosas pasan porque la gente va cumpliendo años. O sea que es lógico. Por otra parte, este tipo de cosas es lógica. Por cierto, y nada, de vuelta otra vez por aquí. Ahora que estamos con esto del fallecimiento de Reutemann, ya hace algo más de un año que tuvo un accidente muy gordo Zanardi, que estaba compitiendo en bicis, creo, y tal, y se chocó con un camión o algo así, y de momento, por las noticias que han salido últimamente, le está costando salir, pero bueno, se llevó un buen trompazo bastante gordo y parece que de momento sale, ¿no? Ya ha pasado más de un año desde el accidente que os comento y parece que de momento está saliendo del batacazo que se dio hace algo más de un año. Ojalá se recupere, desde luego. Bueno, pues hoy, antes de empezar con lo que nos ha dado el Gran Premio de Austria, la segunda carrera en el Red Bull Ring, vamos a comentar un par de noticias. La primera de ellas, quizás, ahora os preguntaré, pero seguramente llega más pronto de lo que seguro nos han acostumbrado tanto Mercedes y Hamilton, porque en la víspera del Gran Premio, de celebrarse la carrera, Mercedes anunció la renovación de Hamilton por 2 años, firma hasta finalizar 2023, con lo cual pues ya podemos quitar, entre comillas, esta telenovela que fue el año pasado, que se confirmó que Hamilton ampliaba el contrato por un año a principios de año, pues ahora han decidido ir antes de tiempo, por así decirlo, y confirman que firma por 2 años, y ya Mercedes nos dice que en torno a unas cuantas semanas, seguro en el verano, comunicarán quién va a ser su compañero, ¿no? Con lo cual, yo imagino que lo ves como yo, que sin sorpresas en este sentido, ¿no? Para mí la sorpresa fue, como dices tú, que lo hayan anunciado tan pronto, que hayan llegado a un acuerdo tan pronto, teniendo en cuenta sobre todo lo que pasó el año pasado, ¿no? Que estábamos, o sea, yo incluso llegué a dudar si realmente acabarían firmando o cómo. Y bueno, también me extrañó que sea por 2 años. Tampoco tanto,
pero bueno, o sea, yo más bien me esperaba que fuese a firmar por un año. Y la sensación que me da es que entiendo que Hamilton ya no se ve tan fuerte negociando. Y entonces, pues, bueno, no sé, tampoco, es que no tengo datos, pero no sé por qué me da la sensación de que ha sido incluso más interés del propio Hamilton, aunque es una, o sea, me estoy imaginando la situación, más que el propio Mercedes. Es que no sé, a mí se me hace muy raro que hayan anunciado ya. O sea, por un lado, se me hace raro que hayan llegado a un acuerdo tan pronto. Es una pena realmente no saber exactamente qué condiciones son, Bueno, más allá de que son 2 años, ¿no? el Pero raciocinio para que nos llegue tan pronto es que como acaban de ponerse de acuerdo para la ampliación para este 2021, pues ya lo tenían todo hablado, con lo cual pues ha sido... ¿Quieres 2 años? ¿Aceptas 2 años? Sí, pues ala, ya está. No hay mucho que hablar porque lo acabamos de hablar antes de ayer. Eso es lo que han contado. Que tiene ya, lógica. pero a mí me tenía más lógica. Vamos a ver, son todo sensaciones, ¿no? Que uno, o sea, no puedo dar razones así claras de por qué sí o por qué no, pero yo no sé por qué me había hecho la idea de que firmaría por un año. Hombre, De es que el cierto propio, que el propio Hamilton, o sea, que no querría firmar por 2. Y, pero bueno, es eso. O sea, también... estaba equivocado y listo. O sea, no hay más. No. También es cierto que Hamilton ha comentado que esto ya si decidimos creérnoslo ya es problema nuestro, pero que ha dicho que la rivalidad con Verstappen esta temporada pues le ha servido de acicate para confirmar su presencia tantos años con Mercedes. Pues tal cual, yo lo veo, como decía Emma, por una parte, sorpresa de lo pronto que se ha anunciado, porque después del tira y afloja del año pasado no parecía, yo al menos no tenía la impresión de que esto fuese a ser tan rápido. Quizás eso, perdona José, quizás eso fue lo raro, que se convirtió en normal, porque como ya ha pasado, ahora lo vemos como normal, pero lo raro Sí, era que lo alargaran hasta enero de este año. totalmente, pues sí, tienes toda la razón. Si el año pasado hubiese renovado en plazos habituales, no nos parecería raro que estuviese anunciando la renovación ahora. Pero claro, suena un poco raro, ¿no? Que renueves en enero y en junio o julio del mismo año. Pero bueno, a ver, en algún momento se tenía que anunciar la renovación si es que Hamilton no decidía retirarse. Y como parece que este año no tiene el Mundial tan asegurado como lo ha tenido siempre, pues quizá prefirió alargar un poco más para asegurarse de al menos un Mundial más. Y lo que decíais, que Mercedes ha dicho que ya anunciará al compañero. Justo un par de días antes de que se anunciara la renovación, salía la noticia de que Hamilton aceptaba un contrato de 2 temporadas y que pedía a Bottas como compañero. Pero por otro lado, no sé, yo lo veo no me encaja. La verdad es que no me encaja la historia. Quizás Bottas un año más y luego ya entendemos que pondrán a Russell. El propio Bottas creo que este fin de semana ha declarado que no tiene muy claro si va a poder seguir en Mercedes y que está buscando otras opciones para el año que viene. O sea que parece que se está aclarando el camino porque Russell va a ser el compañero de Hamilton. Pero bueno, yo qué sé. Igual es verdad eso que dicen de que Hamilton ha pedido a Bottas. Hombre, si fuera por Hamilton, Bottas renovaría de la par que él. Eso está, eso está claro, ¿no? Sí. Pero si fuera por Hamilton está claro. Otra cosa es que Mercedes acepte esas condiciones, ¿no? Sí, yo realmente creo que ya ha llegado la hora tanto de Russell de subir como de Bottas de bajar. O sea, es ley de vida. Es cierto que Bottas, pues incluso sea semanas... Incluso es, Emma, perdón, incluso creo que es más hora de que bajen a Bottas que de subir a Russell. Sí, pero... Es decir, aunque no tuvieran a Russell, yo creo que Bottas ya ha cumplido el ciclo en Mercedes y no... O sea, yo creo que a la propia Mercedes no le sale rentable tener a Bottas a día de hoy. Bueno, eso te iba a decir que
Incluso hace semanas que hubo gente que dijo, bueno, igual hasta Mercedes, viendo los resultados de Bottas, entre las cagadas del propio Bottas, de la propia Mercedes y tal, pues estaba con tan pocos puntos que decías, igual Mercedes son capaces de bajar a Bottas y subir a alguien, incluso esta misma temporada. Hombre, yo, analizando los resultados de Bottas, pues es cierto que ha fallado la propia Mercedes, en algún caso ha fallado él, pero tampoco está tan mal como para bajarlo de incluso esta misma temporada para meter otro piloto, ¿no? Teniendo las circunstancias donde están rivalizando con Red Bull de tú a tú para seguir continuando su racha de campeonatos del mundo, ¿no? De cara al futuro, yo es que también veo que es un fin de ciclo. O sea, al final has apostado por Russell, le has puesto 3 años en Williams con una finalidad, que era que ascienda a Mercedes. O sea, son 3 años, que no, si fuera menos, pues te digo, bueno, tal. Pero si ya son 3 años, o sea. Y encima como está Russell, que está, no voy a decir sacando del pozo a Williams, pero un poco más, un poco más. Le falta para sacar del pozo a Williams. Le falta conseguir el puntito en carrera, porque en clasificación desde luego la ha sacado del pozo. Ahora hablaremos después hablando de Austria. Sí, no, o sea, es lo que decías, es fin de ciclo y toca cambiar. A día de hoy, Bottas no representa ningún tipo de desafío a Hamilton, la verdad, las cosas como son, de vez en cuando le puede hacer algo de cosquillas a la hora de conseguir la pole el sábado, pero en carrera la verdad es que cada vez yo creo que las diferencias son más notables. Y eso que últimamente está haciendo incluso mejores resultados, ¿no? Bottas que Hamilton, porque Hamilton lleva unas carreras que no levanta cabeza el pobre. Bueno, el pobre. El pobre por decir algo, ¿no? Pero vamos, eso, o sea, yo sinceramente creo que va a hacer mejor papel Russell en Mercedes a día de hoy que Bottas. Con lo Sí, cual, pues nada. y después lo que decía José de que el propio Bottas, que evidentemente ahora en todos los fines de semana que hay carrera le preguntan esto, de que vas a continuar en Mercedes y ahora más, con la confirmación de Hamilton, pues esto se ha intensificado, ¿no? Porque ahora falta él por completar, si es que completa la pareja, y que dijera que, bueno, de momento el equipo no me ha dicho nada, igual tengo que ver otras opciones. Si ya estás viendo otras opciones es que no confías mucho en tu continuidad, ¿no? Es cierto que él siempre ha estado en Mercedes en el alambre año a año, año a año, y así es difícil las cosas como son ganar confianza. Fue una de las, yo creo que uno de los saltos de calidad trayéndolo a otro piloto como es Carlos Sainz, fue que en los equipos donde ha estado le confirmaran más allá de un año, ¿no? Cuando cambió a McLaren, ¿no? Que lo ficharon por 2 años y ahora Ferrari también por 2 años, pues ya te da cierto margen, no como antes que estaba sobre todo en la etapa de Red Bull y después en Renault, que es al año, casi al día a día, y así estás lo tienes en la garganta, ¿no? Y claro, eso también de cara a Bottas, sí, has tenido el mejor cochazo en los últimos 5 años, pero has estado en el alambre y ahora pues el alambre ya se ha roto, yo creo, ¿no? Ya ha pasado el arroz. Has tenido tu oportunidad. Si es que en algún momento ha creído capaz de ganarle a Hamilton y por consiguiente el campeonato del mundo, que yo no sé si creéis que Bottas interiormente en algún momento se lo ha creído, que sería capaz de ganar el título. Hombre, yo creo que Bottas en algún momento sí tuvo esperanzas de ganarlo. Pero Se las cortó Hamilton muy pronto. Sí, o sea, no. Sí. Supongo que viene con el carné, ¿no? O sea, obtener la superlicencia y
sobre todo al principio, ver que vas a competir con un coche ganador. O sea, Bottas sustituyó a Rosberg. Rosberg acababa de ser campeón del mundo. Yo recuerdo que no lo estaba haciendo mal. ¿Qué estaba? ¿En Sauber? No, Williams. No, de hecho, te iba a estaba en comentar Williams. que la imagen de Bottas pre-Mercedes no era nada mal. O sea, estaba Claro. consiguiendo algún podio con aquella Williams que conseguía algún podio y decías, bueno, pues no está mal. Yo además recuerdo cómo hacíamos la porra en Desde Boxes, igual no ese año, pero sí en años anteriores, y concho, Bottas era de los que siempre ponías, o casi siempre estaban en la porra, ¿no? Más arriba, más abajo, pero eran de los que ponías ahí, y entonces en ese momento seguro que el tío se vio con posibilidades de ser campeón del mundo, o desde luego nunca lo tuvo más cerca que en ese momento. Lo que pasa es que la realidad se impuso. No es como, por ejemplo, ahora Checo Pérez, ¿no? Que llega a Red Bull ya con muchos años y sinceramente no creo que se vea campeón del mundo. Porque no, o sea, las circunstancias son las que son y aquí se está encontrando, o sea, quiero decir, no creo que... La aspiración sí, por supuesto. La aspiración de ser campeón del mundo la tienen que tener todos, pero de ahí a pensar que pueden conseguirlo... Tiene que pasar algo como lo que pasó en el 2000, cuando Schumacher se salió en Silverstone, se rompió las piernas y ahí no le quedó otra Ferrari que apostar por Irvine para ganar el campeonato del mundo, que al final no lo consiguió, ¿no? Pero consiguió Hakkinen, pero tiene que pasar algo así, ¿no? Porque en Red Bull está claro que el papel número uno es absoluto para Verstappen, que se lo tiene merecido, por otra parte. Sí, pues veremos. Espero que no se alargue esto de Mercedes. Han dicho que en próximas semanas verano, pero el verano se extiende bastante el año y espero que no esperen al último momento y que, no sé, después, yo qué sé, de vacaciones en Bélgica o una cosa así, a más tardar, pues ya sepamos, por el bien de tanto de Bottas como de Russell, ¿no? Si rescinden a Bottas, pues que se pueda buscar la vida, y el propio Russell pues que sepa qué va a hacer, y la propia Williams también que sepa qué va a hacer, porque si quitan a Russell pues van a tener que buscar la vida para encontrarle o el propio Bottas como sustituto u otro que siga empujando a Williams hacia adelante. Bueno, y después también tenemos este podcast noticias de calendario, porque el último que se ha caído es el Gran Premio de Australia, después de aplazarlo de principios de año a noviembre con una renovación del trazado en diferentes partes del circuito, pues nos las prometíamos muy felices, vamos a ir a Australia en noviembre, guay, tal, pues al final también se aplaza, bueno, no es que se aplace, se cancela el evento de 2021, con lo cual esa cita que estaba prevista para el 21, del 19 al 21 de noviembre, a día de hoy no tiene ocupante, pero ya han dicho desde la Fórmula 1 que le están buscando sustituto, con lo cual el plan de 23 carreras sigue vigente. Y yo por lo que he leído es que tiene pinta de que esa plaza dejada por Australia la va a ocupar seguramente Bahrein, utilizando la variante que utilizamos el año pasado, la variante corta, y formando de tal manera un triplete con las citas de Arabia Saudí y acabando en Abu Dhabi, ¿no? Retrasarían un poquito, una semana según el plan previsto que estaba con Australia, para que haga triplete esta cita de Bahrein y las dos de Arabia Saudí y Abu Dhabi. Lo que sí que parece claro con respecto a Australia es que seguramente en 2022 el Gran Premio siga ocupando plaza a finales de año, porque los que se encargan de hacer el Gran Premio también lo hacen en MotoGP, y tiene pinta de que lo que quieren es poner el Gran Premio de MotoGP a principios de año para que en Phillip Island, que es la sede, haya más probabilidad de buen tiempo, porque normalmente Phillip Island en MotoGP es a finales de año y hay muchas probabilidades de que llueva y que haya muy mal tiempo, por lo cual lo quieren cambiar a principios de año y
darle la vuelta al de Fórmula 1 de principios de año a finales de año. Tiene pinta de que, o sea, que esta cita de noviembre con Australia, que en principio este año era por el aplazamiento y tal, y ya de paso darle tiempo para retocar el circuito, pues parece que, por lo que he leído, que tiene pinta de que se establezca sin pandemia de por medio, que se quede así de cara a 2022. Que evidentemente este aplazamiento tiene, la razón de ello es que la pandemia, una vez más, ¿no? Que para entrar a Australia, pues, vamos, que no puedes entrar a Australia, creo. Ni siendo nacido australiano ni nada, no dejan entrar a nadie ahí. Y pensaron en burbujas, biosferas y todo esto, y que no están por la labor. Y mira que el Gran Premio estaba programado para finales de noviembre, pero no. Pues totalmente. Lo que decías de que tiene pinta de que Bahrein puede ocupar la plaza de Australia este año, pues tiene sentido. Se repite un poco el discurso de lo que dijimos cuando se anunció el doble Gran Premio en Austria, que precisamente hemos vivido este fin de semana, de que, hombre, tampoco pasaría nada si se queda el hueco en el calendario, que 23 carreras son muchas y que si se queda una semana vacía y más en una situación de triplete de 3 carreras seguidas, o bien si se puede acortar el calendario una semana, tampoco pasa nada. Pero bueno, visto que no es la intención de la organización, sino que ellos quieren aguantar las 23 carreras como sea, tiene sentido el hacerlo en Bahrein, porque primero que ya se probó el año pasado, la nueva variante, sabemos que es un circuito que funciona, que está homologado, que no hay que hacerle nada, que ya está funcionando, y parece que el hueco en el calendario encaja a que, pues como tú decías, lo emparejas con Arabia Saudí y con Abu Dhabi, y prácticamente en un viaje te ventilas los 3 grandes premios y está, como quien dice, uno al lado de otro. Entonces, es la opción más lógica. Y no veo ningún argumento en contra. Por lo demás, pues la verdad es que me coge muy despegado. El año que viene, no me puedo imaginar de aquí a finales del año que viene la situación, primero, de la pandemia, que entendemos que ya debería estar más o menos controlada, y luego bueno, ¿qué motiva a Australia a un cambio en el hueco del calendario? No me parece mal, lo que no sé es en esa época del año si es época de lluvias en Australia o de mucho calor, no lo sé. Y bueno, también puede ser un incentivo de ver un Gran Premio de Australia con una climatología totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en marzo, más o menos, que es cuando le tocaba. Pero ya veremos. Marzo para ellos, perdona José, marzo para ellos es otoño, sí, y tal y como estaba programado sería primavera. Exacto. Sí, pero primavera en Australia es época de lluvias o es época seca. No lo sé. Tenemos que preguntárselo a Gabriel Viso. Sí. Pero claro, que esto la sede del Gran Premio de Fórmula 1 del de MotoGP es totalmente diferente de zonas de Australia, ¿no? Phillip Island, aquello está al lado del océano. Exacto, y esa es otra. Estamos diciendo Australia como si en Australia siempre fuese el mismo clima en todo el país. Sí, no. Y a lo mejor estamos hablando de Madrid y Moscú, ¿sabes? Sí. No, pero tiene pinta de que no va a haber, o sea, siempre va a poder llover, evidentemente, o que pase algo, pero en esas franjas de otoño, primavera, pues igual puede hacer más temperatura en otoño porque vienes de... Bueno, no sé, que yo tampoco he vivido nunca en Australia y únicamente sé lo poco que sé de Australia es por las competiciones deportivas, ¿no? No voy a ir ahora de experto, pero en principio no creo que haya problemas, aparte siendo en lo que es ciudad, ¿no? Ahí, pues, si fuera ahí como Phillip Island, que tienes al océano al lado, que se desarrollan eventos meteorológicos con más facilidad, tienes el viento y todo esto, pues igual sí, pero la fisonomía de un evento u otro en este sentido, pues es diferente, ¿no? Comparado con el de Fórmula 1 y MotoGP.
En fin, la verdad que... De todas maneras, mis respetos para Australia, para las autoridades australianas, que a diferencia de otros muchos países, yo flipé. O sea, he visto muy poquitos partidos de la Eurocopa, pero he flipado o sea, cómo están las cosas por ahí. O sea, da la sensación de que no hay COVID ya en muchos estadios. Y que sin embargo en Australia, que realmente pues yo creo que, bueno, tampoco es que me lo sepa exactamente, pero yo creo que han mantenido bastante bien el tipo con respecto a otros países en cuanto a muertes y contagios y de todo. Cierto es porque se han enclaustrado. Que para noviembre prevean que, o sea, por seguridad, nieguen la celebración y que incluso el año que viene se lo planteen, pero también para hacia el final de temporada, pues eso, que me parece que es muy respetable por su parte y chapó para ellos en ese sentido. Lo que no quita que esté bastante decepcionado, en el sentido de que para mí Australia es una de las carreras que me molan, de las que espero, que veo con gusto, que encima me mola el horario en el que son y sobre todo me fastidia no empezar en Australia. Para mí es que es una tradición empezar en Australia. Entonces... Pues ahora vamos a empezar en Bahrein. Nos vamos a cansar de empezar en Bahrein porque como van a coincidir con los test, pues nos vamos a hinchar a empezar en Bahrein. Ya verás. No estoy nada contento con eso. Ya es lo que te iba a decir, que bueno, que... Fíjate que les costó, ¿no? Porque acordaos el año pasado que... Bueno, pues estuvo a punto de... Bueno, ¿qué? Empezamos los entrenamientos libres, ¿qué? ¿Cancelamos, no cancelamos? Hostia, les costó la vida. Bueno, al final era tema económico, ¿no? A ver, ¿quién paga? ¿Hay seguro, ahí, tal? ¿Qué se come? Ahí lo que estaban era esperando a ver quién se lleva la responsabilidad para... De cancelar el evento. Justo, en función de quién lo diga, pues se tienen que hacer cargo unos u otros de las pérdidas económicas, obviamente. Con lo cual fue bastante patético. Sí, pero de todas formas, a ver, hubo este año es cierto que es tenis y esto es Fórmula 1, pero se ha celebrado el Open con unas medidas, hostias, los tenistas estaban en un hotel, vamos, que no podían hacer... Ya, yo es que precisamente por eso, o sea, me imaginaba que a lo mejor, pues, una cosa es que no dejen, por ejemplo, entrar al público extranjero para que vaya a la carrera, pero que sí que dejaran entrar a lo que son lo que es el propio circo, ¿no? De la Fórmula 1. Lo mismo que ahora en la Eurocopa, pues en Inglaterra han abierto la mano. Aparte en comparación seguramente con los futbolistas. Sí, lo que tú dices, son únicamente locales y aparte la gente de las escuderías a estas alturas de la película, los que se desplazan a los circuitos, yo creo que la mayoría, por no decir todos, están vacunados. O se vacunaron en Bahrein o se van a vacunar, claro. O deben estar... Pero precisamente chapó por ellos, o sea, porque la medida que toman es claramente es por generar una cultura casi sin apuras, ¿no? de precaución. Exagerado, o sea, las cosas como son, suena exagerado. Tal y como lo estamos viviendo en el resto de países, suena a medida exagerada. Y no digamos en España, que hay que hacer lo que sea para que abran los bares y para que vengan los turistas, ¿no? O sea, y ya está. Hay que hacer lo que haga falta. Y medidas que obviamente pues allí pues dicen que no dejan pasar. Sí. Y no está. Yo la verdad que desconozco cómo están niveles de casos, porcentaje de vacunación y tal. Lo único que leí a raíz de esto es que para entrar, o sea, fronteras cerradas, incluso si eres nacido, si eres australiano, si quieres ir, pues que lo tienes muy chungo para entrar, o sea que... Sí, o sea, de hecho, bueno, hablábamos antes de Gabriel Viso, no sé si lo conocen a Gabriel Viso nuestros oyentes, pero es un podcaster de Vigo, nacido en Vigo, que lleva unos cuantos años viviendo en Australia, graba desde allí
Y comentaba hace poco que tenía planeado lo que es, lo decía en el podcast, así que son cosas públicas, pero vamos, a lo que voy. Tenía planeado viajar a España. Obviamente no puede viajar a España e incluso se ha planteado sacarse la nacionalidad ya australiana allí, porque, bueno, por una movida, porque va a tener que estar no sé cuantísimo tiempo, o sea, una vez que la pides, creo que son 2 años, o desde que la piden hasta que te la conceden, y que más o menos el plazo son 2 años, o algo así le entendí, que no puede salir del propio país, con lo cual va a estar mucho tiempo sin poder venir a España, y dice, pues es que voy a aprovechar. Con lo cual, realmente las medidas que están tomando son eso, de cerrar fronteras, de aquí no entra nadie, y si sales, pues a ver cómo haces para volver. Y oye, ya digo, se parecen exageradas, ¿no? Son medidas, viendo cómo los está llevando en otros países, pues eso, parece un poco exagerado, pero no sé, o sea, mis respetos en el sentido de que son consecuentes con una determinada política que han planteado desde el principio y la han mantenido. Por Sí, cierto, en totalmente. cuanto... Didi, José. Comentabas tú antes, Juan, que has visto pocos partidos de la Eurocopa. Yo solo he visto uno y ha sido el que nos han eliminado. Y que te sorprendía las gradas. A mí me sorprendió mucho las gradas de Austria este fin de semana de carrera. También. No sé, vamos. Sí. De hecho, lo comenté en el grupo y decía, hombre, la situación en Austria es otra. Será otra, no lo sé, no tengo ni idea de cuál es la situación en Austria, pero vaya tela, o sea, ya pueden estar bien, porque madre mía, o sea, Sí, no se vio ni una mascarilla, ya no es que no hubiera ni 1,5 metros entre uno y otro, es que no había ni 20 centímetros y botes de humo y bueno, vamos, era un como Gran Premio antaño. 2018. O sea, situación prepandemia, total. 2018. Sí. Situación totalmente normalizada, no sé. Claro. Quiero pensar que lo tienen controlado y que está todo súper bien y que no ha sido una imprudencia por parte de todos los organismos que tengan algo que decir. Bueno, pero pues vamos, ahora a mí me dio pánico, la verdad. En Gran Bretaña el operativo es lo mismo. El gobierno le ha dado el visto bueno al evento de Fórmula 1 para que puedan ocuparse todas las gradas de Silverstone al completo. O sea que la idea dentro de menos de 2 semanas es que en Silverstone vas a ver las gradas a full gas. Ya con mascarilla y todo eso ya no te puedo avanzar tanto, pero que las gradas van a estar petadas en Silverstone, eso ya puedes hacerte a la idea, porque el gobierno le ha dado el visto bueno al evento para que pueda meter toda la gente posible que tiene permitido el trazado, vamos. O sea que... Y después de Gran Bretaña vamos a Hungría, que creo que en Hungría también están a full, al menos el estadio creo que era donde tal, también en Hungría va a estar todo el público y después el otro, el siguiente que ya es Holanda, o sea que, vamos, que va a estar también a full gas, o sea que sí, salvo que cambie mucho la película, ahora las próximas carreras va a estar a rebosar las gradas. Por cierto, también como alternativa a ocupar la Plaza de Australia, también he escuchado que la posibilidad de ir a vía chequera, que lo ofrezcan a la Fórmula 1, a alguno de los circuitos que tienen la certificación máxima para albergar un Gran Premio de Fórmula 1, que están en torno al Golfo Pérsico, léase Kuwait, Dubái, uno de estos, que suelten la chequera y digan, oye, ahora ya que estamos, yo también quiero. Teniendo en cuenta que Bahrein son muy amigos y tal, que ya el año pasado hubo carrera, pues yo diría Bahrein, pero si mañana viene Kuwait y les da 100 millones por hacer una carrerita, vamos. Pero hay circuitos por allí. Sí. Con la certificación de Fórmula 1. Sí. Bueno, no sé. O sea que si mañana, o sea, seguramente sea Bahrein, ya digo, ¿no? Porque se lo he leído incluso a miembros de equipos y tal, con lo cual imagino que ya estaría en el ambientillo. Pero si mañana sale el Gran Premio en Kuwait, pues que no nos extrañe. Pero en fin, todo apunta, yo diría que todo apunta
a Bahrein. Eso de momento, porque aún estamos por ver qué pasa con las otras carreras transoceánicas, ¿no? Las de América, ya sea Estados Unidos, Brasil, México, vamos a ver qué pasa, porque de momento, desde que ha sido esto de la pandemia, únicamente nos hemos ido a Bahrein y Abu Dhabi. El resto todo ha sido por Europa, si no me equivoco, ¿no? O sea que seguramente alguna de estas citas o Japón. Japón ya se ha caído de MotoGP. Sigue en Fórmula 1, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque es el salto que le queda a estos campeonatos internacionales de salir de la burbuja que es Europa. ¿Cuándo por así era la decirlo. carrera en Japón de MotoGP, Emma? En torno a la de Fórmula 1, por ahí más o menos. En octubre. Sí, por ahí, sí, sí. Pues es que la Olimpiada va a ser ahora a caballo, entre julio y agosto. Sí, sí, pues en Motegi, que es donde se celebra el Gran Premio de MotoGP, ya cancelaron hace semanas que dijeron que no se iba a hacer. Yo no sé si ¿Y en la Olimpiada va a poder ir público entonces? O sea, quiero decir, ¿va a poder ir gente de fuera de Japón? Que yo sepa, solo locales, como hablamos el otro día, solo Ajá. locales. Vale, vale, vale. Sí, sí. Locales e incluso limitado. Pero en principio locales. Sí, sí. Es lo que he leído. Igual lo cambian, pero no tiene pinta, ¿no? Porque incluso hablaron de cancelarlo otra vez. O sea que... Sí, sí. Yo tampoco sé cómo están en Japón. ¿Tú sabes algo, José, respecto a la COVID? verdad que no, me coge totalmente fuera de juego. Vamos. Yo ni idea. Japón es que no sé ahora mismo, vamos, o sea, nada de Japón. No Ya lo sabía sabes que nunca, pero ahora mismo menos. en estos países asiáticos, Japón, Corea, China, pues el tema de las mascarillas es más natural, tienen implementado estas aplicaciones que te siguen y que la gente dice estoy aquí y tal, o sea que se han dado casos evidentemente, oleadas y todo esto, pero está más... Aquí no se dan brotes de 3.000 por ir a Mallorca. En esos países. No. Ya te digo yo que no. Bueno, pues pasamos al Gran Premio de Austria, que la verdad, con respecto al anterior, tampoco es que cambiara mucho su fisonomía. La única novedad que traíamos era la gama de Pirelli con los neumáticos más blandos. Todos los pilotos sabían al dedillo, evidentemente saben el circuito a dedillo, pero ya tenían toda la experiencia del fin de semana pasado. Y casi que yo creo que uno de los protagonistas del fin de semana fueron las decisiones de la FIA, ¿no? Ahora comentaré, empezando por la clasificación, donde en la Q1 se quedaron los habituales, Mazepin, Schumacher, Latifi, Ocon y Raikkonen. Con respecto a Ocon, el propio Ocon he leído que le está pidiendo al Alpine que le cambie el chasis para la siguiente carrera. Se ve que hay algo, él nota algo raro desde el Gran Premio de Francia, que los resultados de Ocon han caído a pique, ha notado algo raro y le echa la culpa al chasis. Y le está pidiendo al equipo que se lo cambie. Vamos a ver si se lo cambia, y si se lo cambia, hay repunte en cuanto a los resultados de Ocon, pero lo cierto es que ha pegado un bajón coincidiendo con la regularidad de Fernando. Con respecto al principio de temporada, es que la situación es, vamos, totalmente cambiante, ¿no? Pero pide volver a un chasis anterior o algo así. Que le cambien el chasis. Ya si lo hacen nuevo, tienen otra versión por ahí reciclada, eso ya no te sé decir, pero un cambio de chasis. Que normalmente los equipos pues suelen jugar con... O bueno, ahora cuanto menos mejor, ¿no? Es ahorro, ¿no? Pero en torno a, no sé, 3, 4, 5 chasis suelen hacer durante todo el año, ¿no? Y... Es que no sé yo o sea, me extrañaría que el chasis estuviese mal. Hombre, es muy raro, ¿no? Claro. En muchos casos suele ser un tema psicológico de, venga, sí, te lo he cambiado. Y de repente el piloto pues mejora. En muchos casos es todo psicológico. Por lo que
mi experiencia siguiendo las carreras es que en pocos casos se encuentran grietas y cosas así porque los monoplazas se montan cada 2 por 3 y si hay algún problema pues se detectaría. Y es que además entiendo que los chasis pasan por bancos de pruebas, o sea, porque Sí, ya sí, no solo son que haya... tolerancias y demás. Y aparte Ocon no ha tenido accidentes, ¿no? Porque si tuviera accidentes igual hubiera que ponerle un parche y cosas así y eso sí que hubiera podido modificar torsiones y tal, pero Ocon que yo recuerde no ha tenido ningún accidente, ¿no? No, Yo tampoco recuerdo, no ahora le mismo recuerdo no... que le afectara a chasis, nada. Abandonos unos cuantos, Eso eso sí, sí. sí, sí. Pero accidentes no, con lo cual, por ejemplo, a diferencia de Mazepin, que Mazepin también ha salido a la palestra que al parecer está llevando un chasis con en torno a 4 kilos más pesado, reciclado del año pasado y que ya ha recibido varios parchecitos debido a los accidentes y tal, y que su chasis pesa más y que de cara al después del parón veraniego Haas le va a poner un chasis nuevo. Y después ahora no recuerdo, creo que era por la parte alta de la parrilla también se estaba hablando, ahora no recuerdo qué piloto era de cambio de chasis. Bottas creo que era con respecto a Mercedes, que también un cambio de chasis, no sé si se lo han realizado el cambio de chasis a Mercedes con respecto a Bottas después de Azerbaiyán, pero también se estaba hablando de esto. Bueno, yo creo que al final es un tema más psicológico, ¿no? Porque ya digo, con todos los controles que tienen y tal, pues si hay alguna grieta o tal, eso se detectaría. Otra cosa es que, bueno, al final es fibra de carbono y tolerancias, torsiones y tal, pues igual... En el caso de Bottas sí que ha tenido un trompazo, ¿no? En el caso de Bottas eso sí, su chasis tuvo un trompazo con Russell en Imola, eso sí que ahí puede estar más justificado si ese chasis lo ha arrastrado, ¿no? Pero... No sé, veremos con respecto a en Silverstone y tal si repuntan sus resultados porque con respecto a principio de temporada es otro piloto, ¿no? Ya metidos en Q2 se quedaron Giovinazzi, Alonso, ahora comenté algo de Alonso, Ricardo, Leclerc y Carlos Sainz. Otra vez los Ferrari no han podido pasar a la Q3 que quizás por dentro de lo que cabe pues tampoco era tan dramático como puede ser en otras pistas, quedarse en la disyuntiva de pasar a Q3 o quedarse en Q2. Y con respecto a Fernando, pues nada, estaba... Conste que fue apretadísimo todo, ¿eh? Sí, sí, O sea, sí, 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 estamos porque... hablando en milésimas, o sea, fue algo súper apretado. Y encima se la jugaron a ir con las blandas, perdón, con las medias, con lo cual, pues oye, Claro, claro, no fue, porque para mí no fue tan mal resultado, ¿eh? O las sea, medias de aquí eran las blandas del otro y de la fin de semana pasado intentaron pues que bueno, intentaron todos que en la mayoría de lo posible salir con el medio para tener una estrategia de carrera decente, ¿no? Y los Ferrari arriesgaron metiendo los medios y prefirieron ir con medios antes de meter los blandos y clasificarse a la Q3, salir con blandos y después en carrera salir con los blandos y con los problemas que tienen de neumáticos, pues igual eso les hubiera ocasionado un problema. Como veis, no he nombrado nada a Russell porque es la primera vez que pasa a la Q3 con Williams, ¿no? Por poquito, como decía Juan, le estuvo de milésimas ahí el pase del undécimo, décimo, noveno, a ver quién pasa o no a la Q3 y Russell lo consiguió. Y antes iba a decir lo de Fernando, que estaba marcando su vuelta para pasar a la Q3 y nada, pues se encontró con Vettel en la última curva y le fastidió la vuelta, ¿no? A diferencia de la carrera del fin de semana pasado, para esta carrera el director de carrera, Michael Masi, les dijo a los pilotos que entre la curva 9 y 10, que son las dos últimas de Austria, en esa zona no se podía frenar para dejar un espacio con el piloto de delante para hacer una vuelta limpia, ¿no? Si dejabas espacio tenías que hacerlo antes de la curva 9. ¿Qué pasó? Que algunos pilotos se la rimpampinfló y en toda esta cadena el más perjudicado fue Alonso, que fue el que se comió el último de la cadena, que en este caso es Vettel, y otro que se comió el marrón, que a mí me parece perfecto la sanción a Vettel, ¿no? Porque fue el que
quien le fastidió la vuelta a Alonso y tiene que recibir sanción, Vettel, ¿no? Pero los otros pilotos que se saltaron las notas de director de carrera, pues también deberían ser sancionados, ¿no? También estuvieron investigados Carlos Sainz y Bottas por este hecho de entre las 9 y 10 ir lentos, y la verdad que la justificación que dieron los comisarios para no sancionar ni a Sainz y Bottas, en plan, bueno, como lo han hecho otros, esos otros no están aquí siendo investigados, eso por un lado, pero como lo han hecho otros, pues, y lo vuestro es consecuencia de lo que han hecho esos otros, pues no os vamos a sancionar. A ver, yo la verdad cuando leí la justificación de los comisarios, no sé si echarme a reír o a llorar. Porque como si tienen que sancionar a toda la parrilla y quedan los resultados igual, me da igual, pero si hay que sancionar a los que sean, me da igual, si son todos 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, los que sean. Es como en Azerbaiyán, no sé si os acordáis, con el accidente de Verstappen, que sacaron doble bandera amarilla y después en la reanudación, durante la reanudación, en el periodo de tiempo que se estaba preparando todos los equipos y tal, hubo una conversación del director deportivo de McLaren con la FIA que le decía, bueno, Tsunoda ha ido demasiado rápido y tal, y dijo Michael Masi, bueno, si tuviera que sancionar a todos los que no han respetado la bandera amarilla, tendría que sancionar a todos. Y yo, pues sanciónalos, que queda igual. Me da igual. Pero si se han saltado la doble bandera amarilla por Verstappen, pues al canto, métele 10 segundos. Que quedan los resultados igual. Me da igual. Es una sanción. Esto de que... Primero que, en este caso específico de Austria, no llamaron a investigar a los primeros de la cadena, sino que llamaron a Carlos Sainz y Bottas. Y después la justificación ya me quedé muy sorprendido, ya digo. Con lo cual, pues Fernando, que según él, el coche iba fenomenal y tenía una pintaza de clasificar entre casi los 5 primeros, pues... Estaba haciendo una vuelta muy buena, ¿eh? Sí, sí. Lo sé, o sea, yo me iba fijando incluso en los microsectores y creo que en esta ocasión no exageraba Fernando, ¿eh? Hombre, de pasar a Q3, o sea, eso pasar a seguro. Q3 segurísimo. O sea, después vete tú a saber no el puesto que hacía, porque habría que volver a pelear la Q3. Pero vamos, iba a estar sobradísimo. Con lo cual, a mí o sea, también Fernando tenía razón en la entrevista posterior que dio, ¿no? Decía que ahora ya le daba igual. O sea, le preguntaban por la sanción a Vettel y decía, es que me da igual. Sí, ese es otro porque que a mí ya, comentar. o sea, no me van a devolver los puestos. O sea, yo voy a salir 14 Sí. igual. ¿Por qué Con lo cual... las sanciones en clasificación se hacen después de la clasificación? O sea, hay unos comisarios que no sé si reciben un sueldo o qué. ¿Por qué las sanciones no pueden ser durante la clasificación? Ya sé que hay un timing y todo lo que tú quieras, pero es que estás favoreciendo al que comete la sanción, poniéndola posterior. En este caso, Vettel. Lo estás favoreciendo, lo dejas meterse a la Q3, que vete tú a saber si la sanción lo hubiera penalizado y se hubiera quedado en la Q2. Esto siempre ha sido así, que yo sepa. Tiene que ser algo dramático para que te metan un paquete en la clasificación y lo cumplas en la propia clasificación, pero yo no sé, hay un cuerpo de comisarios que están ahí casi las 24 horas juzgando estos hechos y que después de la clasificación, aparte en este caso, no es que fuera claro, es que era, vamos, al lado de bloquear a un piloto en su vuelta rápida en clasificación, sale el vídeo de Vettel y Alonso, de manual. Más claro, agua. En otros casos, pues hay dudas y tal, si lo fastidió, no le fastidió, pero en este caso, vamos, clarísimo, no, clarinete, no tenía ni que pasar por comisarios, casi. Lo de Alonso y Vettel. De todas formas, Emma, yo personalmente estaba muy mosqueado cuando, o sea, durante la carrera pues me mosqueó el tema, ¿no? Lo que pasa es que después, a posteriori, cuando ves que realmente
Vettel no ha hecho nada distinto a lo que hicieran prácticamente todo el resto, es cuando, en cierto modo, también, pues, descarga responsabilidad del propio Vettel, ¿no? Y casi ves a Vettel como una víctima en el sentido de por qué él sí y al resto no. Cuando además el Vettel, o sea, el propio Vettel se vio ralentizado por culpa del resto. Entendámonos, ¿no? O sea, no es que de repente frenara Vettel, no, es que Vettel iba detrás de otros que también iban frenando, con lo cual, digamos que es una situación acumulada, ¿no? Ese retraso fue acumulativo, con lo cual, cuando Fernando, que sí, que venía en vuelta, pues se lo topó. Y tú que también fue por poquito, ¿no? O sea, no sé, sería cuestión de segundos. O sea, si a lo mejor hubiera empezado la vuelta 10 segundos más tarde Fernando, pues ya no se hubiera encontrado con el problema. Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, el castigar a Vettel, o sea, yo hubiera visto lógico que no le hubieran puesto ninguna sanción. En el sentido de que sí, lo ha ralentizado, pero quiero decir, o sancionamos a todos. Sí, como o no sancionamos a Monza ninguno. Y tal, o sea, es que no tiene sentido. Claro, o sea, mi cabreo no es con Vettel. Lo lógico hubiera sido que sancionaran absolutamente a todos. Yo era porque consciente... es que además, cuando tú pones una norma, la tienes que hacer cumplir. Aparte eso. O sea, si porque si no, no la pongas. Si no, no la pongas. Exactamente. Queda tu autoridad, eres tú. Eres tú mismo. Es papel mojado. Quien la socava. Quien dice, podéis hacer lo que os dé la gana, porque llegado la hora de la verdad, lo que yo digo es papel mojado. Con lo cual, es estas cosas que tiene la Fórmula 1 que yo es que, o sea, hay que quererla así. O sea, yo tengo una amiga que cada vez que quedo con ella, hace mucho ya que no quedo con ella desde la pandemia, pero vamos, yo sé que siempre va a llegar tarde. O sea, si quedamos a las 5, ella va a llegar como pronto a las 5:30. Y sabes que es así. Entonces, si quieres quedar con ella, ya es algo. Entonces, la Fórmula 1 igual. Ya, o sea, si no te quieres cortar las venas, tienes que tomarlo así. Y dices, y todas estas incongruencias, pues van a pasar. Y unas veces te mosqueas más y otras veces te mosqueas menos. Y unas veces, digamos, que van más a tu contra y otras, como puede ser en este caso, ya que muchos al menos somos alonsistas, y otras veces, pues de alguna forma también te favorecerán. Pero es todo muy ridículo, muy ridículo, porque es el propio Masi el que tira piedras contra su propio tejado, con este y con otras tantas incongruencias que a lo mejor también ahora podemos hablar de unas cuantas más que han pasado en esta carrera. Sí, y aparte, yo no recuerdo a un Fernando tan enfadado como en esta ocasión. Mira que traté de hacer memoria en su etapa de Renault, McLaren, primera etapa, segunda etapa, que ahí estaba más resignado y tal, con el GP2 Engine y ya pasó a ser irónico y tal, pero no recuerdo a un Fernando tan enfadado por la radio en vivo, dentro del monoplaza, como, hombre, ya de cara a la prensa. Y los gestos que le hizo a Vettel. Sí, no, yo realmente no recuerdo a un Fernando sacando el puño hasta 5 o 6 veces en el monoplaza, o sea, lo vi realmente muy enfadado porque, como digo, fue clamoroso, vamos. En otros casos, ya digo, pues puedes entrar a interpretación si está a 3 segundos y le fastidia la aerodinámica y tal, pero es que aquí fue un blocaje en toda regla que, como iba a decir casi antes, notas el frenazo de Fernando. Sí. Pues de lo ves que... Mi enfado, en mi caso particular, en ningún momento fue con Vettel, que le tocó a Vettel como le podía tocar a cualquier otro, más fue con la decisión de la FIA de... Yo se sabía que a Vettel le iban a cascar 3 mínimo, ¿no? Pero, ostras, si cascas 3 a Vettel y si, como decías antes, pones una norma del director de carrera y tal, y después todo se la repanfifla y después investigas a 2, Carlos Sainz y Bottas, y dices que no le das nada. En la justificación dicen que se han saltado las notas de directores de carrera, o lo que tú decías, se la repanfifló. Dices, pero... Yo qué sé, es que aunque solo fuera, a lo mejor no la misma sanción, pero imagínate que a todos le hubieran quitado puntos. Es que, por ejemplo, ahora hablaremos de esto, es que ni una reprimenda tan siquiera, ni un mísero punto en el carnet de pilotos, y a Norris, que ahora hablaremos de lo de Norris con Pérez, si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, otra interpretación y tal, pero por eso a Norris le pusieron 2 puntos en el carnet. Ahora mismo tiene 10. Está a 2
Es 2, ¿no? Es 12 más. Está a 2 de perderse una carrera. O sea, y yo eso, Sí. ahí no le pondría puntos a... O sea, así son las carreras entre coches. Que lo ha sacado o no lo ha sacado, vale, vamos a juzgarlo si a ti te parece que lo sacó o no lo sacó, pero ponerle puntos por eso, veo más ponerle puntos a un piloto que incumple las notas de director de carrera. Me parece más lógico, al menos a mí, en mi caso particular. Te saltan las normas muy claras de no puedes ir lento entre las 9 y 10, pues ala, toma, 2 puntos. Y encima 3 posiciones de sanción. Pues listo. Y ya digo, ahora hablaremos de la siguiente porque Fernando tuvo leña el sábado y después el domingo también tuvo leña de la FIA. Sigo con la clasificación porque después en Q3 décimo fue Stroll, noveno Russell, la mejor posición de un Williams desde el 2018, creo, de antes de la era Russell. Octavo en principio fue Vettel, pero aquí hay que meterle 3 puestos de sanción por lo que pasó con Fernando. Séptimo fue Tsunoda, sexto Gasly, quinto Bottas, cuarto Hamilton, tercero Pérez, segundo Norris, que estuvo a puntito, a milésimas, centésimas, mejor dicho, de quitarle la pole a Verstappen. Realmente Norris iba mejor que Verstappen hasta la última curva. En la última curva fue Verstappen donde hizo esa diferencia de esas centésimas, 48 centésimas para evitarle la pole. Sensacional Norris, que el tío está, vamos, ya no tengo adjetivos para Norris, on fire, todo esto, se me quedan cortos, ¿no? Porque colocar al McLaren en disposición de conseguir la pole, esto ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Es cierto que era la segunda carrera. Sobre todo cuando Ricciardo, recordemos que no llegó ni a la Q3. Estamos hablando de que su compañero le faltó el cantón duro para hacer la pole. Sí. Era la segunda carrera, él se le da especialmente bien a Austria y todo lo que tú quieras, pero meterse en el carro de luchar en la pole a los que están dominando el cotarro de las poles y tal, es otro, estamos hablando de otra película, es otro nivel, totalmente diferente. Y claro, después había que confirmar esto en carrera, que lo confirmó, que eso quizás fue lo más sorpresivo de la carrera, fue el nivel de Norris en la misma, porque en la anterior, la verdad es que Norris fue quinto, pero en otro código postal con respecto a Red Bull y Mercedes. En esta, en cambio, estuvo dando el callo y le presentó batalla a los Mercedes, porque Verstappen salió desde la pole y nadie lo olió, ¿no? Una carrera plácida. Aparte, Norris le hizo un poco de freno con respecto a los de atrás, porque Hamilton le costó bastantes vueltas deshacerse de Norris. Un Norris que tuvo un encontronazo en la salida con Pérez, lo que comentábamos antes, ¿no? En la salida, como en la tercera curva, creo, la tercera o la cuarta, Pérez intenta adelantarlo y bueno, en la curva esta, en la primera zona de DRS, ¿no? Que es en bajada y tal, Pérez le intenta adelantar por fuera y Norris, como mandan los cánones, pues lo estrangula. ¿En la curva en bajada? Sí. Fue. Sí. Sí, pues sí, entonces sería la 3, sí. Y bueno, al final Pérez acaba en la gravilla y tal. Evidentemente la carrera de Pérez en ese momento se va a las quimbambas. De Red Bull de hacer un doblete, pues se evapora. La victoria de Verstappen nunca estuvo en entredicho. Quizás en el momento este que por radio le dicen hemos detectado un corte en tus neumáticos, que por eso con Verstappen lo metieron una segunda parada, además de para buscar la vuelta rápida, fue para cubrirse por si acaso le pasaba lo de Azerbaiyán, ¿no? Pero lo de Pérez, pues eso, aparte salía con neumáticos medios, a diferencia de la carrera anterior que salió con los neumáticos más blandos, aquí salió con la estrategia guay
Y bueno, ahí en ese duelo con Norris, pues perdió todas las oportunidades de subir al podio. Norris, ya digo, aguantó a Hamilton hasta que pudo, pero, pero bueno, al final Hamilton lo superó. Hamilton no se pudo acercar a Verstappen. Es más, en un momento dado de la carrera, Hamilton en la curva 10 se habla, al ir por los bordillos, rompe algo del tren trasero. Cuando digo rompe algo, es algo aerodinámico, ya sea el suelo o no sé, unos aletines. Imagino que Mercedes lo dirá en el debriefing que hacen todas las semanas después de cada carrera. Y fueron tales los desperfectos que le afectó al rendimiento de tal manera que Hamilton, que iba segundo, un segundo que conseguiría razonablemente fácil, pues acabó cuarto Hamilton, ¿no? Porque fruto del desperfecto en el tren trasero fue perdiendo rendimiento, un rendimiento que es que fue lo que provocó que Bottas y Norris se fueran acercando a Hamilton, y Mercedes tuvo un momento que le dijo a Bottas, bueno, quédate detrás de Hamilton, aguántalo. ¿Qué pasa? Que por detrás de Bottas venía Norris, porque Bottas consiguió adelantar a Norris también. Claro, venía Norris y aquí el peligro era que Norris pudiera adelantar a los dos Mercedes, con lo cual Mercedes cambió de estrategia y le dijo a Bottas que adelantara. Bueno, le dijo a Hamilton, deja pasar a Bottas. O las dos, ¿no? Bottas adelanta a Hamilton y Hamilton deja pasar a Bottas, ¿no? Y así sucedió. Bottas adelantó a Hamilton y nada, a continuación ya Norris también adelantó a un Hamilton que no podía, ¿no? Es más, después paró también para cambiar neumáticos y en la parte final de carrera incluso los que venían luchando por la quinta, sexta, séptima posición pues les recortaron bastante tiempo, ¿no? Porque después otro de los puntos de la carrera fue los duelos de Pérez con Leclerc. Se encontró varias veces durante la misma. Ya digo, Pérez, que se vio retrasado debido a la salida de pista con el encontronazo con Norris, pues más o menos salió a las alturas en las que se encontraba el Ferrari de Leclerc y se encontró varias veces. De tal manera que se encontró justo cuando salió la sanción a Norris por el incidente con Pérez, que al final a Norris le cayó 5 segundos, que eso fue lo que provocó que Bottas adelantara a Norris. Básicamente fue eso, porque Mercedes metió a Bottas y Norris al mismo tiempo en la parada y claro, Norris como tenía los 5 segundos, pues evidentemente ahí Mercedes lo hizo muy bien y salió Norris por detrás de Bottas. De ahí que Norris en esta carrera quedara por detrás de Bottas, ¿no? Lo intentó a final de carrera a ver si podía hacerse con la segunda plaza, pero no pudo Norris, ¿no? Y lo que iba, pues eso, que Pérez se encontró con Leclerc, salió la sanción, ya digo, de los 5 segundos a Norris. ¿Y qué pasó? Pues que Leclerc le hizo hacer la misma que Pérez le quiso hacer a Norris y Leclerc salió también por la gravilla. Con lo cual, pues aquí, por darle algo positivo, es que la FIA utilizó el mismo criterio para todas estas decisiones y le cascó 5 segundos a Pérez. Pero ahí no quedó la cosa porque Leclerc siguió en las suyas y vueltas más tarde, ahora en otra curva, le quiso también pasar por fuera, yéndose por la grava. ¿Qué pasó? Otros 5 segundos para Pérez, con lo cual acumulaba 10 segundos, con lo cual pues tuvo que... Si ya su carrera a la hora de buscar el podio estaba fuera, pues con los 10 segundos ya era imposible y nada, trató de buscarse el hueco para intentar quedar aunque sea entre los 5 primeros y estuvo a punto de lograrlo, estuvo a menos de 8 décimas de lograrlo, pero no pudo ser y Pérez no quedó entre los 5 primeros por esta doble sanción de los incidentes que tuvo con Leclerc.
porque quinto fue Carlos, que otra vez, al igual que la carrera pasada, carrera de recuperación, se quedó en Q2, pero en carrera picando piedra consiguió adelantar a los que tenía que adelantar para situarse en ese quinto puesto, muy bien, la verdad, yendo a una parada, a una estrategia al reverso que con respecto a casi todos, ¿no? Mientras que la gran mayoría fue de medio a duro, él fue de duro a medio, lo que le hizo adelantar a muchos pilotos y gracias al arreón que hizo a final, incluso Ferrari dejó pasar porque Leclerc estaba por delante de Carlos. Carlos venía en mejor estrategia, venía más rápido y le dijo a Leclerc que no estaba pudiendo con Ricardo, deja pasar a Carlos. Carlos pudo con Ricardo y ya a último momento, porque Carlos pudo con Ricardo creo que en la penúltima vuelta, una cosa así, pues le dio tiempo a Carlos para cubrir la diferencia esta de 10 segundos que tenía con Pérez y colarse en el quinto puesto. Sexto fue Pérez, que ya digo que tuvo una carrera con estos incidentes muy marcada con Norris y los dos de Leclerc. Séptimo fue Ricardo, que fue protagonista también, pero fruto de las quejas otra vez de Fernando con la FIA, porque las cosas como son, Ricardo en la salida prefirió irse fuera de lo que se considera pista, que son lo que marcan las dos líneas blancas, ¿no? Para tener más velocidad y no perder posiciones en la segunda curva, ¿no? ¿Qué pasa? Que Yo diría que directamente lo que hizo fue adelantar por fuera y ya está. también, si lo quieres ver así, también... O sea, es que si tú vas por la pista, entiendes, te encuentras coches. Sí. En el momento que te sales de la pista, La definición perfecta de ventaja duradera, pues es esto, lo que hizo Ricardo en la salida en la primera curva de cara a la segunda curva, ¿no? Fernando lo comunicó por radio. Oye, mira que Ricardo ha hecho esto. Imagino que ahora le dirán. recordemos que, o sea, Fernando en la salida adelantó tanto a Ricciardo como a Leclerc Sí, en un principio. Lo que pasa es que después, sobre Fernando todo, respetó el tren y justo. ahí lo adelantó y Ricardo no y pudo salvar las posiciones, ¿no? Fernando se quejó por Y la radio. Leclerc también, digamos que recuperó la posición que había perdido inicialmente, también saliéndose un poquito de la pista, pero bueno, no la... Vamos, yo ahí sí que no diría nada. O Bueno, sea, ahí ahí, Leclerc yo que lo claro, vi y Leclerc, no. pues Bien, bueno, o sea, era Leclerc. una rueda lo que tal, ¿no? Pero lo de Ricciardo realmente, o sea, es jugar sucio o hacer trampas. No jugar sucio, hacer trampas. O sea, es... Sí, que eso no es problema. Puedes jugar todo lo sucio que quieras. Si después te sancionan, pues allá tú, ya si quieres jugar a los trileros. Pero ¿qué pasa? Que a Ricardo ni lo investigaron, ni tan siquiera lo anotaron. Y después las explicaciones de Michael Masi fue, bueno, desde Paul Ricard ya dijimos a los pilotos de que en circunstancias similares a una primera curva como puede ser en Paul Ricard o en Austria, se puede dar esta disyuntiva de que si acortas y tal, te matas por la escapatoria que aparte es asfaltada y te reincorporas a la pista. Si lo haces detrás del mismo coche que estabas antes de salirte, no hay ningún problema. Dice, miramos en este caso en Ricardo y se volvió a reincorporar detrás del coche que con respecto a cuando se salió. Sí, o sea, yo es que vi las explicaciones y dije, pero ¿a quién intentas engañar? ¿A quién intentas engañar? Joder. Porque eso no se no lo sé, cree nadie. No se lo cree nadie. en fin. Ni investigado, ni anotado, ni gaitas, porque después las decisiones con respecto al incidente de Pérez y Norris y Pérez con los dos con Leclerc, ahí ya más interpretación, porque ahí ya he visto tanto a gente que dice muy bien sancionado todas, como no debería haber sancionado ninguna incluso, o sea, ahí ya pues hay más interpretación, le deja hueco, no le deja hueco, está por delante, no está por delante, pitos y flautas, pero es que está, vamos, es que es clamorosa, es como, por ejemplo, Tsunoda, que el tío
no se situó como corresponde 2 veces a la hora de hacer sus paradas. Pues hay un carril para meterte por el carril y en las 2 veces puso la rueda encima de la línea blanca, ¿no? En la entrada de boxes. La línea que diferencia entre por el sitio donde tienes que ir para boxes que si continúas haciendo el trazado normal, ¿no? Y el tío se saltó a las 2. Es que eso no tiene que ni pasar por comisarios. Ya sanción al canto. Porque eso, ¿qué investigas ahí? Si no hay que investigar nada. Y después la de Stroll, que también le cascaron sanción por ir por exceso de velocidad en pit lane. ¿Hay que investigas? Eso no tiene que ir ni a comisarios. Que es límite 60 y tú has dado 60,3, sanción al canto. Eso ya no tiene que pasar ni tan siquiera por los comisarios, ¿no? Porque son de estas cosas que yo creo que no necesitan ni interpretaciones ni gaitas. Eso ya que lo diga ya un sistema informático, ya si quieres, ¿no? Porque son clarísimas. Ya la de Pérez y... Pues esto del... Quedan como los del Mercadona. Sí. Hoy estuve en el Mercadona y siempre aparcamos en el parking de abajo, o sea, en el parking subterráneo. Y me hace mucha gracia porque justo al salir del parking hay un cartel que avisa de que si sacas los carros del parking dejan de funcionar. Que por cierto, o sea, estoy tentado de intentar mangar uno para ver si realmente es así. Si dejan de rodar las rueditas, porque además es que no me imagino cómo puede ser. Le digo, coño, si eso lo ponen en los carros del Mercadona, que lo hagan en los coches de Fórmula 1. Que te sales de la pista. Pues, te quedas... pues eso no lo había visto. O sea, he experimentado lo de que se pegan en las cintas transportadoras. Para las rotativas, este podcast acaba aquí. Vamos a investigar eso de los carros de Mercadona, por favor. Pero esto ya Hostia, pues ya le sacaré, la próxima vez le saco una foto al cartel, os lo juro, porque si además dices, o sea, que fuera del parking que no funciona. Porque somos o sea, que no rueda. conscientes de que todos en nuestra vida hemos visto un carro de supermercado andando o dando vueltas por el pueblo. Eso lo hemos visto todos, ¿no? Pero que ya controlen tanto... Yo conozco gente que tiene uno en su casa. ya, por eso digo que... ya que lleguen al punto de controlar de rollo coches de choque que solo funcionan por mi recinto, eso no tenía pillado yo, ¿no? Pero sí, aquí en el caso de Ricardo yo ya digo, yo aquí incluso me indigné porque es tan claro que no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Y después cuando lees las explicaciones ya es que yo me acabé indignando, porque es que no lo entiendo. Yo no me di cuenta durante la carrera, ¿eh? Yo me di cuenta después, cuando protestó Fernando. Antes o sea, es que esa es otra. Durante la retransmisión de la carrera pasó totalmente inadvertido. ¿Qué necesario sería el tener acceso libre a las radios de todos los pilotos, eh? Claro, es que si tienes el F1 TV Pro esto, puedes hacer lo que te dé la gana, incluido ver las radios al completo y todo eso. Que después yo lo que suelo ver es que la gente cuando pasan eventos de este calado va al servicio, corta el clip, lo sube a internet y es cuando te enteras. En mi caso particular que no tengo acceso a la plataforma, ¿no? Que es cuando vi que Fernando por radio... Porque salió Safety Car, ¿no? Si no recuerdo mal, salió Safety Car porque Ocon le hizo un sándwich al principio de carrera, le hicieron un sándwich, creo que un Alfa Romeo con algo, y Ocon... Entre un Alfa Romeo y un Haas. Sí. Eran Kimi y no recuerdo cuál era, si Mazepin o Schumacher. Ocon, ahí en ese sándwich le rompieron el eje de la rueda delantera derecha y se quedó varado a la izquierda y sacaron el safety car y durante el periodo de safety car es cuando Fernando le comenta por radio, oye, que esto de Ricardo, que aparte otra cosa que me sorprende de Fernando es que sabe perfectamente qué piloto se encuentra en la pista, que yo viéndolo por la tele me cuesta decir, este es Ricardo, este es Norris, este es Hamilton o es Bottas. Pues es que Fernando, yo flipo a veces, ¿no? Con a veces los pilotos que saben... Hombre, en la salida era más o menos sencillo. Es más sencillo, pero... Claramente no estaba peleando con Norris, ¿entiendes? Sí. Era un McLaren. Sí, va, claro, en esa disyuntiva evidentemente no. Era naranja iba por delante mía que salgo 14, pues está claro, ¿no? Que no es Norris, ¿no? Pero
a veces me sorprende lo conscientes que son de lo que tienen alrededor, ¿no? Y sí, por la radio lo comento, oye, espero que Ricardo me devuelva las posiciones, pim pam, y tienen que ser de inmediato y tal. Todos recordamos lo que le pasó a Fernando de McLaren con Palmer en Monza y el karma y todo esto, ¿no? Y nada, ni se investigó ni hostia sin vinagre, ¿no? Y después, al acabar la carrera, evidentemente, Fernando, que consiguió un punto en una lucha encarnizada con Russell, el pobre Russell se quedó sin puntos al final por culpa de Fernando. Sí que la racha de Fernando consiguiendo puntos, pues prácticamente el comentario a la prensa, a los que tienen los derechos aquí en España, fue básicamente centrado en lo que pasó en la salida con respecto a Ricardo, ¿no? Que no... Que a partir de ahora va a hacer lo mismo. Eso es un poco el resumen, ¿no? De que en vista de que esto no se sanciona ni se investiga ni a hostias, pues ya sabemos el procedimiento. Que ya verás como si lo hace, a él sí que le cae sanción. Eso seguro. Como resumen, lo que comentabais antes y lo que comentabais este fin de semana durante el fin de semana en el grupo de Telegram, que parece como que Masi tiene afán de protagonismo, o no digo que sea intencionado, pero desde luego su forma de actuar es así, y lo que decía antes Juan, la FIA no sigue sus propias normas, no se le aplican las mismas reglas a todos los pilotos, incluso cambian las reglas de un momento a otro, ya no de un fin de semana a otro, sino dentro de la misma carrera, y es muy difícil de argumentar de cara al aficionado. Lo único que yo veo que este fin de semana se ha hecho bien y no se le puede poner ningún pero es a las sanciones de Norris y de Pérez, y no digo ya ni que sean sanciones correctas ni incorrectas, sino que el criterio ha sido siempre el mismo. Han sido 3 maniobras iguales y la misma aplicación del arma a las 3. Es lo único que le puedo pedir a la FIA ya a estas alturas. No voy a entrar a discutir si era una maniobra no sancionable, era un incidente de carrera. Creo que eso está abierto a interpretación, y si los comisarios han tomado una decisión, me parece bien. Pero lo que creo que es importante remarcar es que han tomado la misma decisión siempre, y eso es muy raro que pase. Sí, Sí, yo estoy de acuerdo con José también, que dentro de... O sea, teníamos el precedente claro, ¿no? De que justo hace un par de años la decisión fue contraria. Y entonces, pues nunca sabes lo que te puedes esperar, pero al menos dentro de la misma carrera, eso, han mantenido el criterio, con lo cual, en esta circunstancia, no en otras. Y entonces, bueno, pues bien, en ese sentido, bien. De todas maneras, pues una pena, ¿no? No sé, yo personalmente prefiero que haya adelantamientos y todo eso. Lo que pasa es que no sé si fue durante la propia retransmisión que lo comentaron, o sea, que van a tener que acabar poniendo muros como hacen en los circuitos urbanos. Si hay muro, pues entonces sabes que no... o sea, son más respetuosos unos con los otros. Y entonces pues sí que van a dejar sitio cuando haya que dejarlo, o van a frenar antes, o sea, para no ponerse en paralelo o no dar pie a esas circunstancias, ¿no? Entonces también ves de vez en cuando los circuitos de la Indy y te mueres un poco de envidia. Yo este fin de semana no pude ver la carrera, pero sí que en otros, ¿no? Pues ves esos circuitos con hierba y todo eso y dices tú, joder, pues qué bien, ¿no? Que la propia pista es la que no invita a saltarse los límites, ¿no? Es el propio recorrido el que es así. Yo muchas veces ya también me estoy planteando, o sea, joder, que hagan circuitos única y exclusivamente, o sea, yo creo que habría, a estas alturas debería ser, ¿no? O sea, vale que las circunstancias de las motos y de los coches son diferentes. Bueno, pues que haya unos circuitos para motos y otros circuitos para coches. Y si no, que lo mismo que los preparan, pues que directamente que pongan gravilla, bueno, no sé si se puede, directamente encima del asfalto, pero no sé, que
pero en las carreras de motos ese socavón lo cubran con algo que no sea gravilla, no sé, de alguna forma deberían encontrar, pero realmente yo esto del cemento, o sea, es que está matando con mucha esencia de lo que son las carreras, ¿no? O sea, en fin, bueno, quejarse por Bueno, quejarse porque... a Masi le preguntaron si el hecho de que en las escapatorias de donde tuvieron lugar estos hechos hubiera gravilla, si eso incentivó la penalización, y dijo que sí. Claro, evidentemente, si en las escapatorias hubieran estado asfaltadas, pues aquí los pilotos a fondo, ¿no? No habría conflicto, ¿no? Sí, pero si hubiera Puzzolana, Ricciardo no se hubiera salido Sí, y, si hubiera un muro, pues y Pérez hubiera seguro frenado sí, y o Leclerc no Norris lo le hubiera hubiera dejado sitio. intentado. Una de las dos cosas. No sé, o sea, bueno, igual Norris no le hubiera dejado sitio, pero a ver si me entiendes. Se toman Sí, sí. Era mucho que perder, ¿no? A todo esto también, bueno, para mí fue un error claro de Pérez, sobre todo en la primera circunstancia, el tener esa prisa sabiendo que por muy bien que lo hiciese el McLaren el sábado, en carrera el Red Bull es superior. Entonces Pecco me da la sensación un poco de prisa, ¿no? Intentando adelantar antes de que tocase. Pero bueno, son circunstancias que, de todas maneras, si el propio circuito inhibe o invita a no saltar o a no producir ese tipo de circunstancias, yo creo que sería mejor. Sí, y después fue tan de interpretación que yo no sé si los conscientes, si hacéis memoria, el año pasado en esa curva se encontraron Hamilton y Albon y le pusieron sanción a Hamilton. Y ahí Fue en estaban, esa. sí, en esa curva, sí. No de la misma manera como pasó ahora, pero fue en esa curva. Y a Hamilton le pusieron sanción y estaban muy contentos en Red Bull porque veían la sanción clarísima y tal. ¿Y qué pasó? A mí me llamó la atención porque tanto Horner como Marco dijeron que a Norris no merecía esa sanción. Yo me quedé a piedra diciendo, o les cae muy bien Norris, o es el cambio de Hombre, criterio. quizá porque estaríamos quedados por después las sanciones que le pusieron a Checo. Sí, yo... Entonces, si Norris no se la merecía, tampoco se la merecerían Checo, con lo cual hubieran sido 10 segundos menos su tiempo, con lo cual hubiera avanzado un puesto en la clasificación, hubiera quedado quinto, ¿no? En vez de cuarto. Sí, Perdón, quinto en vez de sexto. Que después Pérez, después de carrera, diciendo, bueno, a mí así no es como me gusta, como dijo, no es como me gusta luchar o así con otro piloto. Joder, pues no lo hagas, ¿no? Si no te gusta luchar así con otro piloto... Yo creo que estuvo desquiciado, ¿eh? Checo, en la pelea con Leclerc, bueno, ya todo el resto de carrera, desde Pero es que se esa montaron primera como 4 circunstancia, yo veces, creo que el tío se cruzó y ya no, o sea, quedó eso como nerviosito después de después de todos los puestos que perdió, porque obviamente lo que sí que hizo fue perder unos cuantos puestos. Sí, como tú dices, yo creo que podemos entrar si merece o no la sanción Norris, ¿no? Pero lo que sí es que, como tú, yo creo que Pérez, o sea, ya mínimo salió tercero y estaba tercero. Ya lo intentaste en la segunda curva, no conseguiste pasar a Norris, ya forzó demasiado las máquinas ahí. Y aparte, por el exterior, es que lo que comenta mucha gente es que te pones en riesgo. Más en esa Claro. curva que es en bajada, por el exterior es que la probabilidad es que te comas... Por eso decía yo antes de el que marrón. pusieran ahí como si fuera un circuito urbano, ¿no? Una valla. Si tienes una valla, pues entonces ya no. Sí. Y lo mismo con Leclerc. Las dos veces por el exterior. A ver, una dices, vale, pero dos, inténtalo por otro lado, tío. No te pongas siempre en la posición débil. Que estabas yendo más rápido que Pérez. Sí, por de ahí que le estés metiendo el coche, pero las dos veces por fuera, en curvas. La segunda fue la curva rápida, era que rapidilla la tal. La 4 era menos, ¿no? Pero las dos por fuera,
ostras, inténtalo, no sé. Es que no era fácil adelantar, ¿eh? O sea, ni con el DRS, ni con esos Sí, costó frenazos, más aquí este fin de o sea, semana era, que el pasado. lo pasaron mal, ¿eh? De hecho, también Fernando para adelantar a Russell le costó Dios y ayuda, ¿eh? Sí, eso lo dijeron que... Yo ya pensé que no lo iba a conseguir, sinceramente. Pensé que al final no iba a ser capaz. Sí, dijeron todos que en esta segunda carrera estaba todo más medido y les costó a todos adelantar. Sí. Bueno, al final, pues eso, Verstappen otra victoria, la tercera consecutiva. Yo no sé si os queréis sumar al carro del título para Verstappen y Red Bull campeones ya, o preferís esperando después de ver cómo Verstappen ganó la carrera y Hamilton ha quedado cuarto. Yo sigo esperando. Sigue esperando. Bueno. Yo también. Te escuché en tu podcast decir que a ver si nos sumábamos ya, pero no puedo, tío. Son muchos años de mantenerme ahí firme en mi apuesta fácil y segura por Hamilton y siempre me ha salido bien y yo no me puedo bajar de ese caballo ahora en cuanto las cosas se tuercen un poco. Aparte, o sea, fuera coñas, ahora mismo, a día de hoy, el favorito es Verstappen, pero creo que quedan muchos campeonatos y realmente estamos viendo a un Verstappen muy superior en estas 3 últimas carreras. Y ha coincidido que 2 de ellas han sido en el circuito de Austria. Creo que no se pueden sacar conclusiones solo de estas 3 carreras. Y el histórico del resumen de la temporada, aunque Mercedes este año está teniendo problemas que no tenía años anteriores, siguen teniendo un gran coche, están muy parejos y creo que hay circuitos que van a favorecer más a uno y a otro y vamos a ver un campeonato muy igualado, pero que siguen teniendo los dos muchas posibilidades. No lo veo para nada decidido. Hombre, la pieza clave yo creo que va a ser la próxima carrera en Silverstone, ¿no? Un circuito que a Sí, priori desde luego. se le Sí. debería... Si en Silverstone Mercedes no va bien, es una señal de alerta importante. Ujú. Sí. Sobre todo si obtiene un resultado tan malo como este, de no subirse al podio. Porque si sigue manteniendo el segundo, o sea, si siguen haciendo primero, segundo, pues, hombre, la ventaja va creciendo para Verstappen, pero digamos que aún se queda como medio a tiro de piedra. Yo desconfío de la fiabilidad de verdad del Red Bull. O sea, no me extrañaría que en un momento dado hubiera alguna carrera que sin venir a cuentos... Bueno, de momento ya tiene el margen de una carrera, porque le saca 32 puntos. Sí. Al Entonces margen. es eso, o sea, en el momento en que haya un cero, pues las cosas se aprietan bastante de nuevo. Y mira, faltan muchas carreras, aún son muchas, entonces Sí, no hemos pasado ni el Ecuador. todo puede pasar, ¿no? Pero las cosas como son, empieza a pintar muy bien para Red Bull. Eso Es sin duda. que A día de Verstappen- hoy es favorito. O sea, quiero decir, Sí, a día de hoy, si hay que poner el dinero en alguien, pues, y quieres ser lógico, apuestas por Verstappen. Lo que pasa es que todavía falta mucho. Yo no doy el pescado por vendido, pero claramente el favorito es él. Es que Verstappen está haciendo los números que suele hacer Hamilton cuando gana el título. Poles, victorias consecutivas ahora encima. Desde luego yo... O sea, yo ya lo dije la semana pasada, pero la siguiente carrera en Silverstone va a marcar mucho la pauta con Mercedes, porque aparte traen de las últimas novedades gordas que tienen para el coche, van para la siguiente carrera. Es un circuito que a priori se le debe adaptar bastante a la fisonomía del monoplaza, y si ahí no voy a decir doblete, no, pero si ahí Hamilton no le presta batalla a Verstappen por la victoria y por la pole, pues es que no hay nada que hacer, ¿no? Ya tienen que... Aparte tienen que ser inteligentes tanto Red Bull como Mercedes. Saber cuándo claudicar para centrarse 100%, si no es que ya lo están, en el coche del próximo año. Porque todos los días que estén pensando algo en este año va en detrimento del próximo año. Creo que hay unas declaraciones por ahí de Toto Wolff que dijo que ya no
que habían parado la evolución del coche o algo así. Sí, pero Toto Wolff miente. También dijo que no había No, ya, novedades pues para miente el más que coche. habla. Sí, dijo que no había novedades para el coche y, y la estaban metiendo en el avión. ¿Sabes? O sea, a trileros, Toto Wolff ganaría unos cuantos premios, ¿no? Pero sí, no, pero aparte esto es lógica pura, ¿no? Por ejemplo, en Ferrari ya es que casi únicamente Leclerc y Sainz hacen simulador con este coche. Todo el están pensando en 2021 y digo Ferrari, digo todos. O sea, Haas ya están pensando en 2021, en 2022 ya este año ya tal, no, pero el resto de escuderías es que tiene toda la lógica, ¿no? Centrarse con todos los cambios que hay para el próximo año, centrarse ya de cara al próximo año. Sí. Bueno, pues con esta victoria de Verstappen, pues ya digo, más líder. Aparte consiguió el punto de la vuelta rápida. Segundo fue Bottas, tercero Norris, cuarto Hamilton, quinto Carlos, sexto Pérez, séptimo Ricardo, octavo Leclerc, noveno Gasly, que bueno, no hemos contado nada de Gasly, pero pues no estuvo muy... No destacó mucho, ¿no? La carrera fue aburrida. Sí, bueno, a ver. La carrera tuvo su cierto entretenimiento, sobre todo hacia el final, por ver determinadas peleas, por ver si Norris sería capaz de pelear con Bottas, por ver si Fernando era capaz de adelantar a Russell, por ver cómo quedaba si Sainz adelantaba a Ricciardo y era capaz de quedar a menos de 10 segundos de Pérez en las últimas vueltas. Pero la carrera, o sea, las cosas como son, una siesta la mayor parte del rato, ¿eh? Fíjate que fue siesta que al final Raikkonen y Vettel deciden tener un accidente y nos enteramos porque de casualidad casi. Bueno, pues eso fue en la ultimísima vuelta. Bueno, esa es otra, que al final llamaron a Mogollón a declarar porque en la última vuelta tienen ese accidente Ricciardo y Vettel y Raikkonen y Vettel. hay un montón de pilotos que se saltan la doble bandera amarilla y sancionan, otra vez, lo que decíamos de mantener el criterio de antes, pues aquí sancionan a los tontos del pueblo, que son los de Haas. Mazepin y Latifi fue. A Mazepin y a Latifi, y sin embargo a Sainz, a Hamilton, a un montón de ellos, creo, a esos no. Es sí. Como, en fin. Sí, a Kimi le metieron... Con la FIA hemos topado. A Kimi le metieron un drive-thru por provocar una colisión, que claro, como fue todas estas sanciones, como fueron con la carrera acabada, pues se convirtieron en tiempo, ¿no? Que para el caso, pues ya ves. Pero sí, hubo un accidente fuertecito al final entre Raikkonen y Vettel que no sé, hay veces Kimi, entre este accidente y lo de Portugal con Giovinazzi, yo no sé si Kimi está pidiendo facultades o algo, porque en los dos casos es que es inexplicable. Y ya él por radio dice, no sé lo que ha pasado. Pregunta así, pues, ostras, que te acabas de llevar. Lo va a coger la mujer y le va a decir que no puede conducir. Es que es increíble, ¿no? Y aparte hablaremos de Kimi algún día, que Giovinazzi se lo está pasando. Ahora Giovinazzi sí que le está ganando la partida, ¿eh? A la tercera va la vencida, pero ahora sigue Kimi. Yo creo que ya se está arrastrando un pelín. Tiene algún momento de lucidez y tal, pero yo creo que ya Kimi se está arrastrando un pelo, ¿eh? Ya cuando Giovinazzi está el tío por delante de él, ya Kimi ya le va tocando. Vamos a ver qué decide Alfa Romeo de cara al próximo año en cuanto a los pilotos. Medio se rumorea si volverá, si al final Schumacher irá a Alfa Romeo. Sí, eso he leído, sí, que puede que cambie de Haas a Alfa Romeo. Pues noveno Gasly, décimo Fernando, que sigue sumando puntos, un décimo Russell, que se quedó con las ganas por Alonso, y después Tsunoda, Stroll, Giovinazzi, Raikkonen, Latifi, y etcétera.
Y de cara al Mundial, pues ya como comentamos antes, Verstappen 182 puntos, 32 menos tiene Hamilton, que tiene 150, tercero es Pérez con 104, 101 tiene Norris, 92 quinto es Bottas, sexto es Leclerc con 62, 60 tiene Carlos, octavo es Ricardo con 40, noveno Gasly con 39 y cerrando el top 10 Vettel con 30. Y en el Mundial de Constructores, pues sigue liderando Red Bull con 286, 242 tiene Mercedes, 141 McLaren, 122 Ferrari, 48 Alfa Tauri, 44 Aston Martin, Alpine 32, 2 para Alfa Romeo y Williams y Haas con 0 puntos. Y nada, se acabó el triplete que de buenas falta nos hace, yo creo, tanto a los equipos como a nosotros los aficionados, tener ahí una semana para recargar pilas, porque lo siguiente que tenemos ya es Silverstone, que aparte estrenamos formato, estrenamos esto del Sprint Qualify. Vamos a ver cómo sale, ya hablaremos más de ello. Os recordaremos el formato en el previo, pero es lo que toca en cuanto a Fórmula 1 en próximas fechas. Y no sé si se me pasa algo o queréis comentar algo más, y si no, pues ya lo vamos dejando por aquí. Os recuerdo, como siempre, que en desdebox.es es nuestra web de referencia donde encontraréis toda la información relacionada con nosotros, pero si tenéis Twitter y queréis entrar en contacto con nosotros, somos @desdeboxes. Por mi parte, nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y además, últimamente el Twitter también está retuiteando noticias interesantes sobre Fórmula 1. Si lo que queréis hacer es enviarnos un email que estáis tardando, pues lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada más, que yo estoy ligeramente decepcionado con las dos carreras en Austria. Me esperaba que fuesen como mínimo una de ellas más entretenidas de lo que ha sido. Pero bueno, ahora toca descansar y a ver qué nos depara Inglaterra. Venga, un abrazo a todos. Chao, chao. De acuerdo con Juan, a mí lo que más me ha gustado de las carreras en Austria han sido los paisajes que salían desde el helicóptero y los lagos. Y me han dado ganas de, cuando pase la pandemia, hacer un viajecito en coche por aquellas tierras. Telegram, t.me/desdeboxes. Ahí estamos comentando actualidad de la Fórmula 1, carreras y todo lo que se tercie. Y nada más, a descansar después de este triplete y volvemos con el Gran Premio de Silverstone. Que por cierto, no sé si viste algo del previo, despliegue de la leche en Red Bull, paracaidistas, aviones de todas Pues, de clases. eso no he visto Hostia, nada. lo de los aviones moló. ¿Qué te pasas, tío? O sea, además fueron los dos a la vez. O sea, los dos a la vez. En las dos carreras.